Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de hoy, martes 7 de febrero. Tenemos el placer también de saludar a nuestro equipo periodístico que se encuentra en exteriores con importantes noticias. Empezamos contigo, Charlie. Buenas noches. ¿Desde qué lugar de la ciudad nos reportas? Adelante. Buenas noches, compañeros, amables televidentes. Estamos en el sur de Guayaquil para informarles más adelante de lo que sucedió la tarde de hoy en la avenida Domingo Comín dentro de un vehículo. 3 ciudadanos lamentablemente fueron asesinados. Los detalles les tendremos más adelante. Cómo no, Charlie. Y también desde el norte de la ciudad nos reportan novedades. Julio César, ¿qué ocurre allí? Buenas noches. Analí, Charlie, amigos televidentes, buenas noches. Así, iniciativas en contra de la delincuencia es lo que está tomando tanto la policía como los habitantes en un sector del norte de la ciudad de Guayaquil. Más adelante les vamos a contar qué es lo que está sucediendo por acá. Por supuesto, permanecemos atentos, compañeros. En breve regresamos con ustedes. Y bien, amables televidentes, cuando son las 22:04, revisemos rápidamente cómo avanza el escrutinio de actas, principalmente en 3 ciudades. Lo vamos a revisar en este momento. Empezamos con la ciudad de Guayaquil. Quien ha liderado esta votación, de acuerdo al número de votos válidos, es Aquiles Álvarez, con un 39,86%. En segundo lugar, Cintia Viteri con un 30,38%, seguido por Pedro Pablo Duarte con un 14,17%. Esto es del 98,01% de actas que han sido escrutadas. Información oficial proporcionada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ocurre en cuanto se refiere a la alcaldía de la capital, de Quito? El primer lugar lo lidera Pavel Muñoz con un 25,18%, seguido por Jorge Yunda con un 22,17%. En tercer casillero vemos a Pedro Freile con el 21,97%, cuando han sido el 98,39% de las actas escrutadas para la alcaldía de Quito. Revisemos también la votación que ya ha sido contabilizada para la alcaldía de Cuenca. El primer lugar lo tiene Cristian Zamora con el 18,58%. En segundo casillero, Pedro Palacios con el 17,48%, seguido por Adrián Castro con el 19,93%. Esto es del total de un 100% de actas contabilizadas en la ciudad de Cuenca. Y bien, ya hay noticias de Crónica Roja. Revisemos a detalle lo que nos tiene preparado Charlie Pisa. Charlie, por favor, adelante con tu reporte, te escuchamos. Así es, Anali, este triple crimen ocurrió en horas de la tarde en la avenida Domingo Comín cuando ciudadanos, 4 personas, circulaban en un automóvil y de repente fueron alcanzados por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos portaba un fusil y lo que ocurrió luego se lo mostramos en el siguiente reportaje. Eran horas de la tarde y todos corrían hacia el vehículo blanco que se había estacionado en el sector de la Parada 2 en la avenida Domingo Comín. Aquí habían bajado a uno de los heridos. Estaba agonizando con múltiples impactos de bala en su cuerpo. Y en el interior otro hombre, también baleado, pero ya sin vida en uno de los asientos. 2 más fueron trasladados a un hospital y se confirmó que uno falleció en el sanatorio. Le cerraron y lo acribillaron y los señores al estar heridos han venido aquí dieron. Pues hasta cuando yo llegué en el carro ya, yo me topé aquí. El otro que no, la policía no lo quiso ayudar, se lo llevó una tricimoto. Lamentablemente al llegar al hospital murió. El carro registraba 20 orificios de ingreso de proyectil del lado derecho y otros de salida en el lado izquierdo. Los acribillaron con un fusil. Y según las primeras investigaciones, los sicarios aparecieron en una motocicleta. Tenemos conocimiento que el herido, que sería el sobreviviente de los 4 ocupantes del vehículo, tendría antecedentes penales. De las otras personas todavía nos encontramos realizando una explotación de los datos para poder confirmar la identidad. Los interceptaron en un punto y el vehículo dejó de circular 300 metros más adelante, muy cerca de la UPC de este sector del Guasmo Sur, donde criminalística levantó indicios y los cadáveres.
Tenemos reportes de que trataron de tomarse objetos de valor de dicho vehículo en lugar de asistir o atender a los heridos. Posterior, existe una contaminación que quisieron hacer a la escena al tratar de ingresar de manera constante a verificar la identidad de los fallecidos. En plena vía hay cámaras de videovigilancia que habrían captado ese nuevo hecho violento. Un triple crimen del que aún se desconocen los motivos. La DINASEC y la Fiscalía ya se encargaron de las investigaciones, informó Charlie Pisa. Y sobre este caso, la Policía Nacional con su unidad investigativa DINASEC realizan varias diligencias y también verificaciones de cámaras como las que vieron en la nota, que se encuentran a tan solo 10 o 20 metros en los postes ubicados en esa misma, la avenida Domingo Comín. Preliminarmente se conoce que una de las víctimas sería un adolescente, aunque en horas de la tarde la Policía Nacional no tenía la identidad de los fallecidos. Pero esto no es el único hecho que ocurrió en el Guasmo Sur. En la cooperativa Unión de Bananeros, una ciudadana fue asesinada y ella se encontraba en un automóvil con otra persona, un hombre con quien conversaba, y lamentablemente sujetos en moto le dispararon. Veamos el siguiente reportaje que nos preparó nuestro compañero José Morales. En la puerta quedó marcada la huella de un disparo. Ocurrió poco más de las 19 horas de este lunes cuando la víctima, junto a otra mujer, conversaban con un caballero quien permanecía en el interior de un auto. De pronto aparecen dos tipos sobre una motocicleta y proceden a disparar. Aparentemente el ataque iba dirigido en contra de la persona que permanecía en el interior del auto, pero parte de esas balas impactaron en contra de una de las damas que permanecían en el sitio. Nancy R., de 30 años de edad, fue inmediatamente trasladada hasta una casa de salud, pero falleció pocos minutos después. Tras ella, también ingresó aquel caballero que recibió varios impactos también en su cuerpo y de quien se conoció que permanece herido en aquella casa de salud. En el barrio perteneciente al bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, sus habitantes evitan dialogar. Aseguran que hay temor porque nunca se sabe quién está detrás de las paredes. Informó José Morales. Y sobre este caso, la Policía Nacional también investiga el motivo de este hecho violento. Varios disparos contra la pareja que se encontraba dentro del vehículo, y por ahora no se ha confirmado que hayan personas detenidas relacionadas a este asesinato. Adelante, buenas noches. Te agradecemos, Charlie, por ese reporte. Y bien, amigos, permanezcan muy atentos porque en breve les contaremos que un hombre fue asesinado al interior de su domicilio al este de la ciudad de Santo Domingo. Además, se registran sorprendentes rescates de sobrevivientes bajo los escombros tras los devastadores sismos que sacudieron Turquía y Siria. La ampliación, todos los detalles de estas noticias en pocos minutos. En otros temas, les contamos que el Consejo Nacional Electoral detectó más de 45.000 actas con inconsistencias numéricas. Por ello, inició el reconteo de los votos en 6 provincias del país. La tarde de este lunes inició el reconteo de votos de las actas con inconsistencias numéricas. Las cerca de 45.000 actas que tienen inconsistencia van a ser recontadas en cada una de las delegaciones, actividad que ya se está desarrollando en todo el país. El proceso de reconteo se inició ayer por la tarde y ha continuado hasta ahora, altas horas de la noche, y continúa. Ya hay algunas que se han terminado. El Consejo Nacional Electoral identificó errores en la impresión de documentos en 6 provincias del país. Zamora, Morona Santiago, Napo, Cañar, Loja, Santa Elena, hubo un error en la impresión de las actas borradores de escrutinio y las actas definitivas en lo que respecta a las candidaturas de alcalde y prefectos. Por ese error ha debido recontarse íntegramente todas las urnas por efecto de la inconsistencia que reflejaba entre los votos reales que existían en las urnas con los votos que constaban tanto en las actas resúmenes como en las actas definitivas. Además, el vicepresidente del organismo hizo una aclaración. A pesar de cualquier situación que se pudiese haber presentado, hemos demostrado que no existe subordinación en ningún caso a interés, conveniencia
de alguna organización política. En torno a los disturbios en algunos recintos electorales. La norma dice que solamente si está comprometido un porcentaje del 30% de las urnas de una circunscripción, tendría que repetirse. Si son casos aislados de un sitio u otro, no necesariamente eso afecta. Y los resultados oficiales se entregarán. Hasta que se cuente el último voto, se aclare la última inconsistencia. Informó Roselena Vázquez. El presidente de la República, Guillermo Lasso, expuso en cadena nacional a jueces que fallaron a favor de presuntos delincuentes. De forma enfática manifestó que dichos magistrados serán denunciados ante la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. Juez de la Concordia. Ángel Lindao, juez multicompetente de la Concordia, que este mal juez tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante. Este mal juez dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo 2 años de los 24 años de pena impuesta. Juez de Guayaquil. El mal juez Juan Carlos Terán, de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos. Declaró inocentes a 2 figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales. Jueces de Manta. Donde Mari Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de 1 año de trabajo. Juez de Santo Domingo de los Áchilas. Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo, ha firmado más de 15 boletas de excarcelación, abusando de la acción de protección. Extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión. En la Asamblea Nacional se habla sobre la muerte cruzada o que el presidente de la República dé un paso al costado, algo que el oficialismo dice que no se dará. Tras los resultados de las elecciones, desde la Asamblea Nacional nuevamente se pone sobre la mesa la muerte cruzada. Es momento que el presidente llame a elecciones anticipadas y nosotros insistimos, nuestra curul está a disposición del pueblo ecuatoriano. Algo a lo que la bancada oficialista reacciona. Es fácil decir llamen una muerte cruzada. Es interesante que en lo político ahora se pretenda desde la debilidad que simplemente nosotros nos retiremos. Y si nos hemos equivocado, pues es el momento de rectificar. Porque lo fácil sería abandonar esa lucha y el compromiso que asumimos con los ecuatorianos. Así que quienes hablan de muerte cruzada, desde mi lado al menos considero que se quedarán con las ganas. Pero el Partido Social Cristiano dice que la derecha no está preparada para este momento. Siempre es una probabilidad, pero no solo está debilitado el gobierno, hay un debilitamiento de la tendencia de la derecha y la centro derecha. Unas elecciones inmediatas que son perfectamente posibles, sin duda le darían una mayoría total a el bloque de las izquierdas. El PSC y la bancada social cristiana no acudirán a ningún llamado de diálogo del gobierno. Pero de no activarse la muerte cruzada desde el Ejecutivo, podría ocurrir un juicio político que busque la destitución del primer mandatario por la investigación que se realiza a una supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Estamos verificando justamente si hay causales para seguir juicios políticos a las diferentes autoridades de Estado. Algo que de acuerdo a los resultados Pachacutic apoyaría. Si el gobierno no va a hacer los cambios, es mejor que el gobierno ni siquiera espere un juicio político. El gobierno debe asumir su propia responsabilidad, debe renunciar y dar un paso al costado. En los últimos meses acá en la Asamblea Nacional han existido acercamientos entre el Partido Social Cristiano y el correísmo. Pese a la derrota que ocurrió en Guayas y Guayaquil, los legisladores de ambas bancadas indican que se mantendrán unidos en las coincidencias. Si la votación que se presenta en la Asamblea
está de acuerdo a lo que cree cada una de las bancadas, seguirán existiendo coincidencias. Informó Valeria Navarro. 22:18 y nos enlazamos nuevamente con Julio César Saona para escuchar el reporte de las noticias que nos tiene. Julio César, adelante, por favor. Anali, amigos queridos, buenas noches. Un gusto poder acompañarlos. ¿Qué es lo que se ha suscitado en las Orquídeas, en el norte de la ciudad de Guayaquil? Y es que con los hechos que se han suscitado durante las últimas semanas, donde distintas personas han quedado en evidencia dejando volantes en donde han solicitado la respectiva vacuna llamada comúnmente para todos, pues ahora la policía ha empezado con un plan más que nada para evitar que esto se dé. El hecho es que se tiene que denunciar por parte de las autoridades, por parte de los vecinos de la zona, y lo que han hecho es más que nada tratar de unirse. Y lo que nos han comentado un poco, porque hace pocos minutos terminó justamente un evento, un acercamiento a la comunidad por parte de la policía, en donde la policía constantemente en este sector va a dar rondas para evitar que precisamente las personas, los conocidos como vacunadores, empiecen a dejar los respectivos panfletos y hagan las amenazas a las distintas personas que viven en esta zona. Repetimos, justamente la policía se dio un acercamiento por parte de la autoridad de seguridad con los vecinos del sector de las Orquídeas. Aparte, invitan a denunciar, lógicamente, con la reserva respectiva para poder evitar que este tipo de situaciones se agraven. Es decir, que los vacunadores sean capturados y más que nada, pues evitar que termine justamente este tipo de situaciones en algo trágico. La policía también tiene una línea abierta, ha ido casa por casa dejando activado lo que es el botón de pánico para poder hacer el anuncio respectivo a las autoridades a la hora de que vean algo sospechoso. La policía lo que sí nos ha comentado es que ha desplegado elementos motorizados, aparte de todo patrullaje, para precisamente tener observado o vigilado el lugar, el sector de las Orquídeas. Hacen una invitación también a otros sectores que se unan, que también conversen un poco con lo que es la policía y de esta manera pues tener una hoja de ruta mucho más clara de la que ya tienen, es decir, tener en cuenta quiénes son las personas que se dedican a dejar este tipo de amenazas por papeles y lógicamente solicitando. Una de las reglas o una de las medidas que solicita la policía más que nada es evitar que se contesten números extraños, es decir, números que tengan o que sean marcados desde el extranjero. Bueno, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche. Nos vamos a dirigir a otro punto, son exactamente las 22:20 para contarles novedades y tomar el pulso a la ciudad de Guayaquil. Anali, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Excelente, Julio César. Permanecemos aquí en la expectativa. Y bien, retomemos ahora el ámbito electoral. ¿Cómo avanzan estos resultados, el escrutinio de actas en cuanto se refiere a las seccionales? Revisemos para la prefectura del Guayas. El primer lugar lo encabeza Marcela Aguiñaga con el 34,4%. El segundo lugar, Susana González con el 25,57%. El tercer casillero vemos a Andrés Gushmer con el 11,57%. ¿Cuántas actas han sido escrutadas de un 100%? El 96,58% de actas ya han sido contabilizadas de votos válidos. Revisemos también para la prefectura de Pichincha. El primer lugar lo obtiene Paola Pavón con el 27,98%. El segundo casillero, Guillermo Churuchumbi con el 25,55%. Con el 15,78% se ubica Eduardo del Pozo en el tercer lugar. Esto de un total del 99,84% de votos válidos. ¿Qué ocurre con la prefectura de la Suay? El primer lugar lo obtiene Juan Lloret con el 20,3%. El segundo lugar, Marcelo Cabrera con el 19,61%. Y el cuarto lugar lo obtiene Dora Ordóñez con el 10,85%. Allí, en la provincia de la Suay, ya han sido contabilizados el 100% de los votos. Seguimos con más información, amigos, y retomamos lo que concierne a Crónica Roja. Un hombre fue asesinado al interior de su domicilio al este de la ciudad de Santo Domingo. Aparentemente tuvo un altercado con varios sujetos y estos regresaron con más individuos y lo acribillaron a tiros. Veamos.
Ni en la casa se puede descansar tranquilo o decir por lo menos que estoy a salvo. Sujetos armados ingresaron a un inmueble ubicado en la cooperativa de vivienda Los Unificados al este de la ciudad de Santo Domingo para acabar con la vida de un hombre de 27 años de edad. Al momento que se están realizando las diligencias respectivas para dar con los causantes de este evento violento. Edgar Cortés habría tenido una riña con 3 sujetos horas antes. El occiso salió bien librado, pero se la habrían jurado. El juramento lo cumplieron. Los asesinos lo visitaron en su dormitorio, donde le acribillaron a tiros. Se reportan 3 personas en una motocicleta, lo cual estamos en las diligencias para proceder inmediatamente cuando se dan estos tipos de eventos violentos. Agentes de la DINASED y Criminalística levantaron varios indicios balísticos. Por los casquillos encontrados, existen indicios de las armas que utilizaron. Se presume con armas de fuego, aparentemente pistolas. Sobre la víctima mortal de 27 años de edad pesaba una boleta de captura vigente por el delito de asociación ilícita. Por ahora se maneja este nuevo hecho de sangre como violencia interpersonal. Parece que el atentado ha sido dirigido para esta persona. No hay más personas heridas. No hay víctimas colaterales. De miedo pasaron algo más de 2 horas y la amenaza la concretaron a bala, informó Iván Casamen. Encuentran el cadáver de un hombre en la vía Durán Boliche, provincia del Guayas. Se investigan las causas de la muerte, pues la víctima tenía un hematoma en la cabeza. El aviso lo realizó una persona que circulaba por el kilómetro 21 de la vía Durán Boliche. Al ver un bulto entre la maleza de los costados, se acercó y se llevó la amarga sorpresa de encontrar un cadáver. Tras ser reportado, llegaron los policías. Ellos verificaron el estado del cuerpo, revisaron sus bolsillos para encontrar algún tipo de identificación. Sin embargo, no tenía nada. Una vez hecho su trabajo, los uniformados avisaron al personal de la OIAT. Estos arribaron al sitio minutos después y se llevaron el cadáver hasta el laboratorio forense de Milagro para conocer las causas de la muerte. En el lugar, tanto la policía como el personal de tránsito no se pronunciaron al respecto. Informó Eric Zambrano. Actuamos los resultados, actualizamos la información que proporciona el Consejo Nacional Electoral cuando son las 22:26. Para la alcaldía de Durán, encabeza esta votación Luis Chonillo con el 36,24%, seguido por Alexandra Arce con el 24,54%. En tercer puesto se ubica Rodrigo Aparicio con el 21,03%. Allí el 98,61% de los votos han sido contabilizados. Seguimos. Para la alcaldía de San Borondón, Juan José Yunes se lleva el primer lugar con el 63,54% de los votos. En segundo lugar, con una marcada diferencia, Andrés Zafadi con el 24,63%. En tercer lugar, con el 10,9%, Nicolás Rodríguez. El 100% de la votación para la alcaldía de San Borondón ya se ha realizado, según información del CNE. Alcaldía de Babahoyo, el primer lugar, Gustavo Bárquez con el 41,31%. En segundo lugar, César Troya por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero con el 22,35%. En tercer lugar, con el 20,19%, Pablo Arias. De igual manera, el 100% de los votos ya han sido contabilizados en Babahoyo. Con esta información nosotros nos vamos a un corte comercial. Permanezca en nuestra sintonía que ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso para informarles que la Policía Nacional tiene identificado al delincuente que disparó a un agente de tránsito de Durán en medio de un asalto dentro de una despensa. En tanto, las autoridades encargadas del caso informaron que el estado de salud del uniformado es realmente crítico. El ataque ocurrió dentro de una despensa y fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observan que 2 delincuentes llegan al lugar con la intención de cometer un asalto,
Pero mientras lo hacían, uno de ellos realiza 2 disparos que hieren a igual número de personas. En el primer disparo, el ciudadano es herido en el pecho y el segundo disparo llega al pie de una mujer que aparentemente sería la madre del ciudadano que fue herido en primera instancia. Ocurrió la noche del lunes en la ciudadela Los Helechos del Cantón Durán, a 100 metros de una unidad policial que está abandonada. Él también por defender a su familia, ya, pues sí, así pasa. Esa delincuencia por aquí está demasiado, por aquí hace falta que haya más policía. ¿Por qué están robando por aquí? El servidor Kevin Sinche, de 22 años de edad, permanece en estado crítico en una clínica de Guayaquil. Actualmente se encuentra hospitalizado en terapia intensiva, está grave. Sobre los responsables, el jefe policial del distrito manifestó lo siguiente. Tenemos ya identificado al ciudadano que realiza el disparo. De acuerdo a las características físicas, es un delincuente que ha sido ya detenido por la policía en varias ocasiones y ha sido puesto también en libertad. Este sería el segundo ataque armado que sufre un agente de tránsito en Durán. El pasado 29 de diciembre, el uniformado Harold de la Torre fue herido de bala en el sector de Cerro Redondo. De repente no se descarta también reforzarlos con chaleco antibala y gas pimienta, toletes. Bueno, eso es posible, ¿no? De acuerdo a las autoridades nuestras, que se coordine y se lo pueda hacer. Informó Jorge Salazar. Cambiamos de tema. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se conformaría con 3 miembros promocionados por la Revolución Ciudadana, 2 por el Partido Social Cristiano y 2 independientes. Adriana Peralta nos cuenta que de no continuarse con procesos actuales, se encargarían de la designación de autoridades. Con más del 97% de actas escrutadas, esta sería la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yadira Saltos, Augusto Verduga y Alembert Vera, promocionados por la Revolución Ciudadana. Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz, promocionados por el Partido Social Cristiano. Además, 2 independientes, Michelle Calvache y Johanna Verde Soto. Aunque no habría una mayoría, a criterio del analista y constitucionalista Rafael Ollarte, debido al referéndum, se desvió la atención sobre estas autoridades. Esta consulta popular tapó absolutamente la elección de Consejo de Participación Ciudadana. El correísmo se va a llevar el Consejo de Participación Ciudadana y el gobierno pierde la consulta popular en la que ese consejo perdía la potestad nominadora y en la que los concursos quedaban en la congeladora. Porque el Consejo de Participación Ciudadana, presidida por el señor Ulloa, se dedicó a no nombrar. Entonces tendrían las mismas atribuciones, ya que el no se impone en la pregunta 5 de la consulta, que pretendía quitarles la potestad de nombrar autoridades de control, entre ellas Contralor, Defensor del Pueblo y Defensor Público, renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, así como designar a un presidente del Consejo de la Judicatura, procesos de selección que se encuentran detenidos tras la destitución por parte de la Corte Constitucional de los 7 vocales por desacato de sentencia relacionada al nombramiento de esta última autoridad y que la Asamblea aún no posesiona a los vocales suplentes. Eso igual no deja de preocupar, porque si mañana no hay mayoría por ninguna parte, hasta que el Consejo se conforme y comience a funcionar, pasará todo el año y seguiremos con las mismas autoridades que están actualmente prorrogadas en sus funciones. Recordemos que son 77 autoridades que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe designar. Esperemos no encontrarnos con un pasado cercano en donde realmente se nombraban autoridades para beneficiar a determinadas tiendas políticas y a determinados actores políticos, que los escándalos de destitución, incluso de juicios que se plantearon políticos, incluso en el ámbito judicial, este sainete de acciones de protección, de acciones constitucionales, no debería repetirse. Informó Adriana Peralta. Seguimos revisando resultados de este proceso electoral que convocó a más de 13 millones de ecuatorianos a las urnas. Para la prefectura de Manabí, el primer lugar se lo lleva Leonardo Orlando con el 42,83%. En segundo puesto,
Agustín Casanova con el 32,86%, Jorge Zambrano en tercer lugar con una marcada diferencia, 7,74%. Total de votos contabilizados en Manabí, el 99,64% de actas escrutadas. Prefectura de Santa Elena, el primer lugar, José Daniel Villao con el 57,93%. En segundo lugar, Otto Vera con el 26,3%. En tercer lugar, Melina Villacrés con el 9,07%. Votos contabilizados, el 99,76% de votos contabilizados, de actas escrutadas. ¿Qué ocurre en la prefectura? Para Esmeraldas, el primer lugar lo obtiene la candidata Roberta Zambrano con el 51,4%, en segundo lugar con el 24,79% Janet Bustos y en tercer lugar Rider Sánchez con el 11,06%. Actas escrutadas, el 96,82% para la prefectura de Esmeraldas. Seguimos con noticias de Crónica Roja. Un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en una zona apartada perteneciente al sector Ciudad de Dios en Monte Sinaí. A continuación, los detalles. Su cuerpo se encontraba tendido entre los matorrales al pie de esta vía en medio de un sector despoblado. El mal olor en la zona despertó la curiosidad de quien se tomó el tiempo para acercarse y conocer de qué se trataba. Según miembros de la Policía Nacional, por la descomposición del cuerpo, se presume que tendría alrededor de 6 días de fallecido. Yo vivo por aquí nomás y recién cuando pasamos con ella a la escuela, todos los días nosotros pasamos por aquí, pero no vemos nada. Personas que acostumbran a transitar por esta vía aseguran que nunca se percataron de la presencia de aquel cuerpo, que ni siquiera percibieron los malos olores de ese sitio. Todos los días pasamos para la escuela, nada. Y eso que ahorita que lo vimos los policías y que abrieron ese cajón, ahí es que estaba metido en ese. El hallazgo se ejecutó la mañana de este martes en un apartado sector de Monte Sinaí, conocido como Ciudad de Dios. Sobre el cuerpo se encontraba un modular de madera. Aparentemente pretendieron cubrirlo. Hasta el momento se desconoce si el fallecido presenta huellas de violencia en su cuerpo debido al avanzado estado en el que fue encontrado. Porque no sé quién nos llamó a la policía, porque los policías llegaron aquí y vieron el muerto y nosotros pasamos como 3 veces y no vimos nada. Informó José Morales. La zona 8 de la policía entregó 44 patrulleros nuevos a los distritos más conflictivos como Nueva Prosperina y Pascuales. El comandante Edwin Noguera informó además que ya habilitaron la UPC donde cayó uno de los 6 policías abatidos durante los atentados. Aún no tienen balizas, pero el patrullaje no espera un segundo en Socio Vivienda. 8 camionetas fueron asignadas este fin de semana y según el coronel Mayorga, era justo y necesario. Varias calles, varias avenidas que están todavía en proceso de arreglo, por no decirlo que están completamente destruidas. Pues así que en ese terreno difícil necesitamos dar una cobertura mayor a nuestra ciudadanía. El distrito Nueva Prosperina tiene 480 policías, 110 para Socio Vivienda y está en las primeras líneas de abordaje en la zona 8. Qué sensación, una felicidad, una garantía. ¿Más tranquilidad? Yo creo que sí. Hay que ver hasta cuánto dura esto. Esta es una de las unidades atacadas durante los atentados de octubre del año pasado. Mataron a 6, luego pusieron mallas y la contención que tuvieron a la mano, pero adentro libran otra batalla. De iluminación y también están incluidas en la rehabilitación. Pero las cámaras no están operativas. Las cámaras funcionan, pero no el servidor donde se almacena la información. Esta intervención se está ejecutando en los próximos 15 días. El comandante Edwin Noguera informó que tras el asesinato de uno de los gendarmes hace 4 meses, habilitaron la UPC de las calles 14 y Pedro Pablo Gómez. Hay un modelo de gestión de 16 servidores policiales que van a pertenecer a este UPC, pues, y las 24 horas pasará en atención ciudadana. 21 ha sido ya georreferenciados para realizarle en estos días el mantenimiento
la readecuación. Una protección para la gente, para que no vengan a robar otra gente de otro barrio. También están destinados 10 terrenos que fueron donados por el municipio de Durán, donde se van a construir. Ahora hay que considerar que se cambia el modelo de gestión de la policía, ya no por UPC, sino por cuarteles intermedios, donde van a ser cuarteles para al menos 300 hombres. Esta semana entregarán 80 motos en otros distritos peligrosos como Pascuales, Esteros y Sur, allí donde el crimen está a la vuelta de la esquina. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y son más de 8.000 las víctimas mortales que se registran en Turquía y Siria. Equipos de rescate trabajan contra el reloj. La ampliación de esta noticia y mucho más al volver de esta pausa. Cuando son las 22:49, retomamos la comunicación en vivo y en directo con Julio César Saona. Julio César, ¿qué novedades hay? Te escuchamos. Querida Ana y amigos televidentes, buenas noches. Así es, algo que ha sorprendido a los habitantes del norte de la ciudad de Guayaquil, y es que una explosión se dio en un inmueble afectándolo. Justamente se ha preparado un informe respecto a este caso. Adelante con el video. El reloj marcaba los primeros minutos de la tarde y una explosión alteraba la tranquilidad de los habitantes de La Alborada en el norte de Guayaquil. El lugar afectado, una casa. Que había como especie de humo, no humo intenso, pero sí había especie de humo, entonces ahí vimos, claro, olor al pólvora. ¿Fue fuerte? Sí, evidentemente fue demasiado fuerte como para que vuele parte del parterre de la casa. Los residentes de la vivienda aún no salían del asombro. Indican que ellos no tienen problemas y no comprenden cómo pudieron ser víctimas del ataque. Con las investigaciones que hagan, que se esclarezca todo y que sea nomás una equivocación, un error. ¿Todos trabajando? Sí, todos trabajamos y no tenemos problemas con nadie en absoluto. A pesar de los daños provocados y evidenciados en el lugar, no se reportó ningún herido, algo para agradecer, pues cerca del sitio de la explosión existe un colegio. Claro, porque, o sea, imagínese, como le comentaba, imagínese si hubieran llegado los chicos del Ismael ahí en ese momento y hubiera explotado, ahí sí le hubiera pasado algo, pues no. Pese a la presencia de miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, no se emitió información sobre el atentado. Informó Eric Zambrano. Muy bien. Ante todo esto, pues la policía ya está haciendo el rastreo respectivo para que no solamente se investigue este caso, sino que distintos puntos en donde este tipo de personas pueda también atacar, pues lógicamente esté un programa de prevención para evitar justamente este tipo de situaciones, ¿no? Son exactamente las 22:51 y aparte de todo, nosotros habíamos hablado ya con la policía para que ellos, o que por lo menos invitan a la ciudadanía a denunciar estos actos para evitar, lógicamente, que se den de nuevo, que se repitan y que no existan situaciones o que se repitan situaciones como esta. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde el norte de la ciudad de Guayaquil. Anali, ¿tú tienes más información desde estudios? Buenas noches. Excelente recomendación, Julio César. Gracias por esta cobertura. Con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos de inmediato. Quédese con nosotros. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. Equipos de socorro buscan contrarreloj sobrevivientes de los potentes terremotos en Turquía y Siria que dejan más de 8.000 víctimas mortales. En las últimas horas se han realizado miles de rescates impactantes en medio de los escombros. Es como hoy se ve en Turquía y Siria, países que están completamente colapsados a causa de dos potentes terremotos que destruyeron grandes zonas de los territorios. Y en medio de ello, de manera apresurada, miles de rescatistas e incluso los propios residentes trabajan contra reloj para encontrar a más
y más víctimas entre los escombros. El balance de víctimas mortales a causa de estos potentes sismos ha ascendido a más de 8.000, mientras que la cifra de heridos ronda ya los 39.000. Pero en medio de esta tragedia, imágenes que dan una esperanza. Aquí el video de una multitud que trabajó entre los escombros para rescatar a 2 niñas. Ella la primera, e instantes después, la segunda pequeña, quienes son recibidas en medio de alabanzas. Aquí otro rescate. Es una pequeñita de 5 años quien entre los escombros solo esperaba que alguien la rescate. Y aquí otra más. A ellos se suman miles de recuperaciones de esta manera, donde víctimas pudieron salir con vida. Mira incluso el video de estos 2 pequeños atrapados quienes ruegan que los salven. Y a cambio, dicen en su inocencia, serán esclavos toda su vida de quien de ahí los saque. Pese a estas imágenes que dan esperanza en medio de la fatal tragedia, la cifra de muertos no para de aumentar. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró estado de excepción en las zonas afectadas por el terremoto. Mientras tanto, la respuesta internacional no ha tardado en llegar, pues a Turquía y Siria van arribando equipos y rescatistas de alrededor de 45 países, informó Ismenia Solórzano. En Tailandia, los equipos de emergencia rescataron con vida a una bebé de apenas 19 meses que había caído en un pozo de 10 metros de profundidad en la provincia de Tak. La pequeña, que cayó por un agujero de 30 centímetros de diámetro mientras jugaba, pasó unas 17 horas atrapada en la fosa. Los socorristas iniciaron el operativo de salvamento en la tarde de lunes tras ser alertados del incidente y excavaron a mano y con maquinaria durante toda la noche el terreno arcilloso alrededor del pozo para rescatar a la pequeña, que luego fue llevada a un hospital donde recibe atención médica. Un verdadero milagro. Así concluimos esta emisión. Será hasta el día de mañana a la misma hora y por supuesto por el mismo canal. Le damos la bienvenida ya a José Alberto Molestina con la mejor información deportiva. José, qué placer. Buenas noches.